fronteras, en comunidades con él nos encontramos y estamos libres de la monarquía absoluta. Hoy nos uno de los objetivos fundamentales de nuestra primera Escuela Nacional de Cuadros Dirigentes de la Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora es precisamente fortalecer esos conocimientos prácticos, teóricos, técnicos, que de una u otra forma los compañeros y compañeras que están acá, que vienen forjándose como militantes de nuestra corriente, traen y en ese compartir de conocimientos, de experiencias, fortalecerlos cada día más y de allí generar las bases de un mejor desarrollo de nuestra militancia, de nuestros cuadros orgánicos, como corriente revolucionaria que busca desarrollar dentro de nuestras bases un proceso de empoderamiento, ¿no?, del pueblo, real, concreto, donde sean ellos los que tomen las decisiones, donde sean ellos los que decidan qué forma quieren de organización. En este sentido, nosotros aspiramos que de esta escuela, más de 100 compañeros y compañeras que se están formando actualmente, que han estado aquí debatiendo, compartiendo, analizando desde diferentes puntos de vista, ¿no?, la coyuntura y temas que tienen que ver con nuestra realidad concreta, ¿no?, que nos ayudan a tener mejor, digamos, hacer mejor análisis de la realidad y mejorar nuestro trabajo de base, que es uno de nuestros principales objetivos. Los acontecimientos, las escenas, los actores, ahora vamos con relación de fuerza, que es aquel que se caracteriza por tener cambios constantes. Resiste América, resiste, resiste Irak, resiste, resiste la tierra, resiste. La historia la escriben los pueblos, la historia la escriben los hombres, la historia está en nuestras manos, este cuento recién ha comenzado. Organizar y formar. Organizar y formar.